La lluvia caía sobre la ciudad como si el cielo quisiera limpiar los pecados del pasado. Las calles estaban vacías. Los relámpagos iluminaban por momentos la enorme mansión Montenegro, una propiedad antigua que dominaba la colina más alta de la región. Durante décadas, la familia Montenegro había sido admirada por todos. Poseían empresas, hoteles y grandes extensiones de tierra. Para quienes observaban desde afuera, parecían una familia perfecta, pero las apariencias engañan, y detrás de aquellas paredes se escondía un secreto capaz de destruirlo todo. Aquella noche, mientras el resto de la familia dormía profundamente, una anciana permanecía despierta. Su nombre era Victoria Montenegro. Era la matriarca de la familia, la mujer que había dirigido el imperio familiar durante más de 40 años. Sin embargo, aquella noche no parecía una mujer poderosa, parecía alguien perseguido por sus propios recuerdos. Victoria observó el reloj. Marcaba las 2 de la madrugada. Suspiró profundamente. Sabía que ya no podía seguir guardando silencio. Con pasos lentos salió de su habitación. El pasillo estaba completamente oscuro. Solo una pequeña lámpara iluminaba su camino. Avanzó hasta llegar a una puerta que permanecía cerrada desde hacía 25 años. 25 años. Más de 2 décadas evitando entrar en aquella habitación. Más de 2 décadas intentando olvidar. Su mano tembló cuando tocó la perilla. Durante unos segundos dudó, pero finalmente abrió. La puerta emitió un leve crujido. El aire olía a polvo y recuerdos. Todo estaba exactamente igual que la última vez. Las cortinas, los muebles, las fotografías. Parecía que el tiempo se había detenido. Victoria avanzó lentamente. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Cada rincón de aquella habitación le recordaba una historia que había intentado borrar, una historia que jamás debió ocurrir. Llegó hasta una antigua cómoda de madera, se arrodilló lentamente, movió un pequeño panel oculto y sacó una caja metálica. Era una caja sencilla, pero guardaba algo mucho más valioso que el dinero. Guardaba la verdad. La anciana respiró profundamente antes de abrirla. Dentro había fotografías antiguas, cartas, documentos y un pequeño medallón de oro. Al verlo, sus lágrimas comenzaron a caer. Tomó una fotografía. Era una imagen tomada 25 años atrás. En ella aparecía una joven de cabello oscuro sosteniendo a un bebé recién nacido. La joven sonreía, parecía feliz, llena de sueños, llena de vida. Victoria acarició la fotografía con la punta de los dedos. «Perdóname, hija mía». Su voz apenas era un susurro. Si hubiera tenido más valor, nada de esto habría pasado. La culpa llevaba años consumiéndola, cada día, cada noche, cada recuerdo. De repente escuchó un ruido en el pasillo. Victoria levantó la cabeza, guardó rápidamente la fotografía, pero cuando abrió la puerta no encontró a nadie. Lo que no sabía era que una persona acababa de escuchar parte de sus palabras, una persona que llevaba años esperando una oportunidad y que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger sus propios intereses, porque algunos secretos pueden destruir familias, pero también pueden convertir a personas comunes en monstruos, y alguien dentro de la mansión estaba a punto de demostrarlo. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar los jardines de la mansión Montenegro. Parecía un día normal. Los empleados iban y venían por los pasillos. Los cocineros preparaban el desayuno. Los jardineros cuidaban las flores que rodeaban la fuente principal. Todo parecía perfecto, pero bajo aquella apariencia de tranquilidad, algo estaba cambiando. En el comedor principal, la familia comenzaba a reunirse. La enorme mesa de madera estaba preparada con elegancia, frutas frescas, pan recién horneado, café caliente, y el silencio incómodo que muchas veces acompañaba a las familias que escondían demasiados secretos.
Sofía Montenegro bajó las escaleras con una sonrisa amable. A sus 24 años era considerada una de las jóvenes más queridas de la familia, no por su fortuna, no por su apellido, sino por su forma de ser. Siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás, siempre encontraba una palabra amable para quien la necesitara. Por eso muchos empleados la apreciaban más que a cualquier otro miembro de la familia. Buenos días, saludó mientras tomaba asiento. Algunos respondieron con cortesía, otros apenas levantaron la mirada, pero Sofía notó algo extraño. Su abuela Victoria parecía preocupada, muy preocupada. Tenía el rostro cansado, como si no hubiera dormido en toda la noche. ¿Te encuentras bien, abuela?, preguntó con sincera preocupación. Victoria intentó sonreír. Claro que sí, querida, pero Sofía conocía demasiado bien aquella mirada. Algo la estaba atormentando, y era algo importante. Antes de que pudiera preguntar más, Alejandro intervino. Tal vez la abuela simplemente necesita descansar. La forma en que lo dijo llamó la atención de Sofía. Alejandro era su primo, tenían edades similares, pero sus personalidades eran completamente diferentes. Mientras Sofía intentaba ver lo mejor de las personas, Alejandro siempre parecía estar calculando algo, observando, esperando, como si cada conversación escondiera una oportunidad. Aquella mañana no era la excepción. Sus ojos iban constantemente de Victoria a Sofía, como si vigilara cada palabra, cada reacción, cada gesto, y eso hizo que Sofía se sintiera incómoda. Horas más tarde, Sofía decidió salir de la mansión. Necesitaba despejar su mente. Tomó su automóvil y condujo hasta el centro de la ciudad. Siempre que necesitaba pensar, le gustaba caminar entre la gente común. Le recordaba que existía un mundo más allá de las riquezas y las apariencias. Después de recorrer varias calles, entró en una pequeña cafetería. Era un lugar sencillo, nada parecido a los lujosos restaurantes que frecuentaba su familia. Precisamente por eso le gustaba tanto. Pidió un café y se dirigió hacia una mesa cercana a la ventana, pero justo cuando iba a sentarse, chocó accidentalmente con alguien. Una carpeta llena de documentos cayó al suelo. Decenas de hojas se dispersaron por todas partes. «Lo siento muchísimo», exclamó Sofía. «No te preocupes». La voz era tranquila, amable. Los dos se agacharon para recoger los papeles, y fue entonces cuando sus miradas se encontraron por primera vez. El joven tenía unos ojos sinceros, una sonrisa cálida y una tranquilidad que resultaba difícil de explicar. «Creo que este es mío», dijo Sofía, entregándole uno de los documentos. «Gracias». Por un instante ninguno apartó la mirada. Había algo especial en aquel encuentro, algo que ninguno de los dos esperaba. «Soy Daniel», dijo finalmente el joven. «Sofía». Ambos sonrieron y sin darse cuenta comenzaron a conversar. Lo que iba a ser un simple accidente terminó convirtiéndose en una charla de más de una hora. Hablaron de sueños, de trabajo, de viajes, de la vida, y por primera vez en mucho tiempo Sofía sintió que podía ser ella misma, sin tener que demostrar nada, sin ser juzgada por su apellido, sin el peso constante de pertenecer a una de las familias más poderosas del país. Lo que ella no sabía era que Daniel también ocultaba una historia relacionada con los Montenegro, una historia que aún no estaba listo para revelar y que cambiaría la vida de ambos para siempre. Mientras tanto, en la mansión, Alejandro permanecía encerrado en su despacho. Sobre su escritorio había fotografías antiguas, documentos y varias notas escritas a mano. Su expresión era cada vez más seria. No podía dejar de pensar en lo que había escuchado la noche anterior. Las palabras de Victoria seguían resonando en su mente. «Perdóname, hija mía». Aquella frase significaba algo, y Alejandro estaba decidido a descubrir qué era.
porque si existía un secreto oculto durante 25 años, ese secreto podía poner en peligro la fortuna que algún día esperaba heredar, y Alejandro no estaba dispuesto a perder lo que consideraba suyo, sin importar quién tuviera que salir lastimado en el proceso. El resto de la tarde transcurrió con normalidad, o al menos eso intentó creer Sofía. Después de despedirse de Daniel, regresó a la mansión con una extraña sensación en el corazón. No podía dejar de pensar en él. Había algo diferente en aquel joven, algo que la hacía sentir tranquila, segura, como si lo conociera desde mucho antes de aquel encuentro. Mientras conducía, una sonrisa aparecía de vez en cuando en su rostro. Sin embargo, al cruzar las enormes puertas de la propiedad Montenegro, aquella tranquilidad comenzó a desaparecer. La mansión parecía extrañamente silenciosa, demasiado silenciosa. Los empleados caminaban con rapidez, evitaban hacer ruido y varios de ellos parecían nerviosos. Sofía frunció el ceño. Algo estaba ocurriendo y todos parecían saberlo menos ella. Al entrar en la casa encontró a Marta, una de las empleadas más antiguas. La mujer prácticamente había visto crecer a toda la familia. Buenas tardes, señorita Sofía. Buenas tardes, Marta. ¿Ocurre algo? La mujer dudó durante unos segundos, como si quisiera decir algo, pero finalmente negó con la cabeza. No, señorita, todo está bien. Sofía sonrió, pero no quedó convencida. Después de tantos años podía reconocer cuando alguien ocultaba algo, y Marta claramente escondía una preocupación. Esa noche, durante la cena, la tensión era evidente. Victoria apenas probó la comida. Alejandro permanecía observando a todos en silencio, y varios miembros de la familia evitaban cruzar miradas. De repente, Victoria dejó los cubiertos sobre la mesa. Su voz sonó más seria de lo habitual. Mañana necesito hablar con todos ustedes. El comedor quedó en silencio. ¿Ocurre algo, madre?, preguntó uno de sus hijos. Victoria respiró profundamente. Habrá llegado el momento de resolver algunos asuntos pendientes. Las palabras fueron suficientes para inquietar a todos, especialmente a Alejandro. Su expresión cambió por completo. Intentó disimularlo, pero el miedo apareció por un instante en sus ojos, un miedo que Sofía alcanzó a notar, y aquello aumentó aún más sus sospechas. Más tarde, cuando todos se retiraron a sus habitaciones, Sofía no logró quedarse dormida. Las palabras de su abuela no dejaban de dar vueltas en su cabeza. Asuntos pendientes. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué parecía tan preocupada? Y sobre todo, ¿por qué Alejandro estaba tan nervioso? Después de varios minutos mirando el techo, decidió levantarse. Tomó una bata ligera y salió al pasillo. La mansión permanecía en silencio, solo se escuchaba el suave sonido del viento golpeando las ventanas. Entonces recordó algo, la habitación prohibida, aquella habitación que nadie visitaba, aquella habitación donde su abuela había entrado la noche anterior. Su curiosidad comenzó a crecer. Durante años había escuchado rumores, historias, susurros entre los empleados, pero nadie jamás le había explicado qué escondía realmente aquel lugar, y aquella noche decidió averiguarlo. Avanzó lentamente por el corredor. Su corazón latía cada vez más rápido. Cuando llegó frente a la puerta, se sorprendió. Estaba entreabierta, nunca antes había ocurrido. Miró hacia ambos lados. No había nadie. Con cuidado empujó la puerta. El leve chirrido resonó en la oscuridad. La habitación estaba iluminada únicamente por la luz de la luna que entraba por una ventana. Todo parecía congelado en el tiempo. Las fotografías antiguas seguían sobre los muebles. Los cuadros permanecían cubiertos por una fina capa de polvo, y en una esquina se encontraba la cómoda de madera, la misma cómoda que había visto usar a su abuela. Sofía sintió un escalofrío, pero continuó avanzando.
Algo la empujaba a seguir, como si aquel lugar estuviera esperándola. Al llegar frente a la cómoda, observó cuidadosamente cada detalle. Entonces descubrió algo extraño. Uno de los paneles parecía ligeramente abierto. Lo empujó y escuchó un pequeño clic. Un compartimiento secreto apareció frente a sus ojos. Dentro había una caja metálica, la misma que Victoria había escondido durante años. Las manos de Sofía comenzaron a temblar. Sabía que estaba a punto de descubrir algo importante, muy importante. Abrió lentamente la caja. En su interior encontró varias fotografías antiguas, cartas, documentos y un sobre amarillento. Cuando lo tomó, sintió que el corazón casi se detenía, porque en la parte frontal había una frase escrita a mano, una frase que la dejó completamente paralizada. Para Sofía: si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste la verdad. Su respiración se aceleró. ¿Cómo era posible? Aquella carta parecía haber sido escrita mucho tiempo atrás, mucho antes de que ella supiera siquiera que existía aquella habitación. Con manos temblorosas comenzó a abrir el sobre, pero justo cuando estaba a punto de leer su contenido, escuchó un ruido detrás de ella, un ruido fuerte, repentino, como si alguien hubiera cerrado una puerta. Sofía se giró sobresaltada, y en la entrada de la habitación apareció una figura que la observaba con una expresión fría. Era Alejandro, y al ver la carta en las manos de Sofía, comprendió que el secreto estaba a punto de salir a la luz. Durante varios segundos ninguno de los dos habló. El silencio era tan intenso que parecía imposible respirar. Entonces Alejandro dio un paso hacia adelante y una sonrisa inquietante apareció lentamente en su rostro. Hay cosas que nunca debiste encontrar, Sofía. Y por primera vez en su vida, Sofía sintió verdadero miedo. El corazón de Sofía latía con tanta fuerza que podía escucharlo en sus propios oídos. La carta seguía entre sus manos y frente a ella estaba Alejandro, observándola sin apartar la mirada. La tensión era tan intensa que el aire parecía haberse vuelto más pesado. Durante varios segundos ninguno dijo una palabra. Finalmente, Sofía rompió el silencio. ¿Qué significa esto? Alejandro avanzó lentamente. Sus ojos se clavaron en el sobre. Eso debería preguntártelo yo. Esta carta tiene mi nombre, y precisamente por eso no deberías estar leyéndola. Aquellas palabras aumentaron todavía más las sospechas de Sofía. ¿Por qué? Alejandro sonrió con frialdad. Porque algunas verdades son peligrosas. ¿Peligrosas para quién? Por primera vez Alejandro pareció perder la calma. Su expresión se endureció. No entiendes lo que está ocurriendo. Entonces explícamelo. No puedo. ¿O no quieres? El silencio volvió a llenar la habitación. Sofía observó detenidamente a su primo. Algo no estaba bien. Su nerviosismo, su forma de actuar, la manera en que evitaba responder directamente, todo indicaba que sabía mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. Alejandro, ¿quién escribió esta carta? Él bajó la mirada por un instante y luego respondió: si quieres un consejo, destrúyela. Sofía sintió un escalofrío. Jamás. Entonces prepárate para lo que viene. En ese momento una voz resonó desde el pasillo. ¿Qué está pasando aquí? Era Victoria. La anciana apareció en la puerta y al ver la carta en manos de Sofía, su rostro perdió completamente el color. Parecía haber visto un fantasma. Durante unos segundos nadie habló. Victoria observó el sobre, después observó a Alejandro y finalmente dirigió la mirada hacia Sofía. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Así que finalmente la encontraste. Sofía sintió que el corazón se aceleraba. Abuela, ¿qué significa esta carta? Victoria respiró profundamente, como si hubiera esperado aquel momento durante muchos años. Significa que ya no puedo seguir mintiendo. Alejandro dio un paso adelante.
Abuela, no es necesario hacer esto. Sí lo es. Todavía estamos a tiempo. No, Victoria negó lentamente con la cabeza. Ya es demasiado tarde. El silencio volvió a apoderarse de la habitación. Sofía sentía que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría su vida para siempre. Victoria se acercó, tomó suavemente las manos de su nieta y habló con una voz temblorosa. Hay una verdad que te hemos ocultado durante toda tu vida. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué verdad? La anciana cerró los ojos durante unos segundos, y cuando volvió a abrirlos, las lágrimas ya corrían por sus mejillas. La familia Montenegro no es quien tú crees. Sofía permaneció inmóvil. No entiendo, y tú tampoco eres quien crees ser. Aquellas palabras golpearon su corazón como una tormenta. ¿Qué estás diciendo? Victoria abrió lentamente la caja metálica, sacó una fotografía antigua y se la entregó. Sofía observó la imagen. Era una joven desconocida sosteniendo un bebé recién nacido. La fotografía parecía haber sido tomada muchos años atrás. ¿Quién es ella? La voz de Victoria apenas pudo salir. Tu madre. El tiempo pareció detenerse. Sofía sintió que la respiración se cortaba. No, eso es imposible. Es la verdad. Mi madre murió cuando yo era pequeña. Victoria negó con tristeza. Eso fue lo que te hicieron creer. Sofía dio un paso hacia atrás. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. Toda su vida, toda su historia, todo lo que había creído saber, de repente parecía una mentira. Entonces, ¿quién soy realmente? Victoria intentó responder, pero antes de que pudiera hacerlo, un fuerte golpe resonó en toda la mansión. ¡Bum! Todos se sobresaltaron. Un segundo golpe siguió al primero, y luego se escucharon gritos provenientes del piso inferior. Los empleados comenzaron a correr por los pasillos. La confusión se apoderó de la casa. Alejandro se acercó rápidamente a la ventana y su rostro cambió por completo. No puede ser. ¿Qué ocurre? Preguntó Sofía. Alejandro no respondió de inmediato, simplemente observó hacia el exterior, como si hubiera visto algo imposible. Finalmente habló y su voz estaba llena de miedo. Alguien acaba de entrar a la propiedad. Victoria también se acercó a la ventana y al ver quién era, dejó escapar un grito ahogado. Una mujer acababa de cruzar las puertas principales de la mansión, una mujer que todos creían muerta desde hacía 25 años, la misma mujer que aparecía en la fotografía, la misma mujer que Victoria acababa de identificar como la verdadera madre de Sofía. Sofía observó la figura a la distancia. Su corazón parecía querer salir de su pecho. La mujer levantó lentamente la mirada hacia la mansión y, aunque estaba lejos, sus ojos parecían buscar únicamente a una persona, a ella. La lluvia comenzó a caer nuevamente y mientras todos observaban paralizados, la misteriosa mujer dio el primer paso hacia la entrada principal. Sin saberlo, la vida de los Montenegro estaba a punto de cambiar para siempre. Continuara.